Si arreglo el tractor, ¿me daría trabajo?, dijo el mendigo al hacendado, y al día siguiente, el sol de mediodía castigaba sin piedad los campos de Jalisco, convirtiendo la tierra en un espejo ardiente que reflejaba el cielo despejado. Don Aurelio Mendoza se quitó el sombrero de palma y se secó el sudor de la frente, mientras contemplaba el viejo tractor John Deere, que llevaba 3 semanas sin funcionar. A sus 62 años, había visto muchas cosechas, pero esta sequía amenazaba con ser la peor de su vida. «Maldito cacharro», masculló entre dientes, dándole una patada a la llanta trasera. «Sin ti no puedo preparar los campos para cuando lleguen las lluvias». La hacienda Los Nogales se extendía por más de 200 hectáreas de tierra fértil, heredada de su padre y del padre de su padre. Pero ¿de qué servía tanta tierra si no podía trabajarla? El mecánico del pueblo había venido 2 veces y solo había logrado vaciar su cartera sin arreglar nada. Desde la sombra de un mezquite cercano, una figura delgada observaba la escena. Rubén Castillo tenía 35 años, pero las calles le habían añadido una década más a su rostro curtido por el sol y marcado por la vida. Llevaba 3 días sin comer algo decente, sobreviviendo con tortillas duras que le regalaban en el pueblo y agua de los pozos públicos. Su ropa estaba sucia y rasgada, pero sus ojos conservaban un brillo de determinación que ni la pobreza había logrado apagar. En sus manos callosas llevaba una bolsa de tela desgastada que contenía sus únicas pertenencias, algunas herramientas oxidadas que había logrado conservar de sus tiempos mejores. Rubén había sido mecánico industrial en Guadalajara durante 10 años. Tenía su propio taller, una casa pequeña pero digna, y una esposa que lo esperaba cada noche con una sonrisa. Pero una serie de decisiones equivocadas, las deudas acumuladas y finalmente el abandono de su mujer lo habían llevado a perder todo. Ahora vagaba de pueblo en pueblo, buscando cualquier trabajo que le permitiera sobrevivir un día más. Observó al hacendado forcejear con el capó del tractor y algo dentro de él se removió. Reconoció ese modelo. Había trabajado en máquinas similares muchas veces. Desde donde estaba, podía escuchar el problema. El motor hacía un ruido característico que indicaba problemas con la bomba de combustible. Durante varios minutos, Rubén dudó. Había aprendido que la gente desconfiaba de los vagabundos, especialmente en estas tierras donde todos se conocían desde hacía generaciones. Pero el hambre era más fuerte que el orgullo, y la oportunidad era demasiado tentadora como para dejarla pasar. Se acercó lentamente, arrastrando los pies por la tierra seca. Don Aurelio levantó la vista, frunciendo el ceño al ver a aquel hombre desaliñado que se aproximaba a su propiedad. «¿Qué se le ofrece?», preguntó con desconfianza, instintivamente llevando la mano al machete que siempre llevaba en el cinturón. Rubén se quitó la gorra deshilachada en un gesto de respeto y tragó saliva antes de hablar. Las palabras que estaba a punto de pronunciar podrían cambiar su vida para siempre, o simplemente añadir otra humillación más a su larga lista. «Disculpe, señor, no quiero molestarlo, pero...», hizo una pausa reuniendo valor. «Si arreglo el motor de este tractor, me daría trabajo en su campo». Don Aurelio lo miró de arriba abajo, evaluando al extraño. Su primera reacción fue de escepticismo. ¿Cómo podía este mendigo arreglar lo que un mecánico profesional no había logrado? «¿Usted sabe de motores?», preguntó, sin ocultar su duda. «Fui mecánico durante 10 años en Guadalajara, señor. Trabajé en talleres industriales y conozco este tipo de máquinas», respondió Rubén, tratando de mantener la dignidad a pesar de su aspecto. «Puedo escuchar lo que le pasa al motor desde aquí». El hacendado cruzó los brazos, estudiando al hombre que tenía enfrente. En el pueblo, los rumores corrían más rápido que el agua en época de lluvia, y no había escuchado nada sobre ningún mecánico nuevo. Pero algo en la manera directa y honesta con que el extraño le hablaba lo hizo dudar. «¿Y si no lo arregla?», preguntó don Aurelio. «Entonces,
Me voy sin molestar más, señor. Pero si lo arreglo... Rubén hizo una pausa, sabiendo que se jugaba todo a una carta. Solo pido una oportunidad de trabajar honradamente. El viento caliente del altiplano mexicano movió las ramas del mezquite, creando sombras danzantes sobre el suelo. En ese momento, don Aurelio tomó una decisión que ninguno de los dos imaginaba cuánto cambiaría sus vidas. «Está bien», dijo finalmente, «pero si me está mintiendo o si está aquí para robar, va a conocer por qué en este pueblo me respetan». Rubén asintió solemnemente, entendiendo perfectamente la advertencia. Se acercó al tractor, abrió su bolsa de herramientas y comenzó a examinar el motor con la concentración de un cirujano. Era su oportunidad de redimirse, de demostrar que aún tenía valor, de encontrar un lugar en el mundo donde pudiera reconstruir su vida destrozada. El sol continuaba su implacable recorrido por el cielo, testigo silencioso del encuentro que estaba a punto de cambiar el destino de dos hombres en los campos dorados de Jalisco. Rubén se arremangó la camisa descolorida y se acercó al tractor con movimientos seguros que contrastaban con su aspecto desaliñado. Don Aurelio se quedó a una distancia prudente, observando cada movimiento del extraño con la mezcla de curiosidad y recelo que caracterizaba a los hombres de campo ante lo desconocido. «¿Me permite acercar el oído al motor, señor?», preguntó Rubén con respeto. Don Aurelio asintió, intrigado. Había visto a muchos mecánicos trabajar a lo largo de los años, pero ninguno había comenzado simplemente escuchando. Rubén puso su oreja contra diferentes partes del motor, cerrando los ojos para concentrarse mejor en los sonidos que la máquina emitía. «El problema no está en lo que pensé inicialmente», murmuró, más para sí mismo que para don Aurelio. «Es la bomba de inyección, pero también hay un problema con el filtro de aire y...» Hizo una pausa, frunciendo el ceño. «Creo que el tanque de combustible tiene sedimentos que están obstruyendo todo el sistema». El hacendado alzó las cejas, sorprendido. El mecánico del pueblo había mencionado la bomba de inyección, pero nunca había hablado de los otros problemas. «¿En cuánto tiempo puede arreglarlo?», preguntó don Aurelio, empezando a creer que tal vez este vagabundo sí sabía lo que hacía. «Si me ayuda a conseguir algunas piezas en el pueblo, para mañana en la tarde debería estar funcionando», respondió Rubén, limpiándose las manos grasientas en sus pantalones. «Pero necesito trabajar con luz, y aquí no veo conexiones eléctricas». Don Aurelio señaló hacia un poste cercano donde efectivamente había una conexión. «Ahí puede enchufar lo que necesite. Mi difunta esposa, que en paz descanse, siempre decía que la electricidad llegaría hasta el último rincón de la hacienda, y tenía razón». Por primera vez en días, Rubén sintió una chispa de esperanza. «¿Me permite usar su teléfono para llamar a la refaccionaria del pueblo? Necesito cotizar las piezas. No tengo teléfono aquí en el campo, pero podemos ir al pueblo en mi camioneta. Así también veo qué tan en serio se toma esto». El viaje a Santa María del Valle tomó 20 minutos por caminos polvorientos bordeados de nopales y magueyes. Rubén iba en silencio, observando el paisaje que le recordaba a su infancia en un pueblo similar del estado de Michoacán. Don Aurelio, por su parte, aprovechó el trayecto para hacer preguntas sutiles. «¿De dónde es usted, joven?» «De Uruapan, Michoacán, señor. Llegué a Guadalajara muy joven buscando trabajo y ahí aprendí el oficio». «¿Y qué lo trajo por estos rumbos?». Rubén guardó silencio por un momento, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Digamos que la vida me enseñó que a veces hay que empezar de cero, señor, y este parece un buen lugar para hacerlo». Don Aurelio asintió, reconociendo en la respuesta evasiva del hombre una historia de dolor que prefería no compartir. Él también había tenido su cuota de pérdidas. En la refaccionaria, El Tornillo de Oro, Rubén demostró sus conocimientos técnicos con tal precisión que incluso don Evaristo, el dueño del negocio, quedó impresionado.
Este hombre sabe de lo que habla, Aurelio, le susurró al hacendado mientras Rubén examinaba las piezas. Hace años que no veo a alguien identificar problemas con tanta exactitud. Las piezas costaron 800 pesos, una suma considerable, pero mucho menor de lo que había gastado don Aurelio en las visitas infructuosas del mecánico local. Al regresar a la hacienda, el sol comenzaba a ocultarse tras los cerros, tiñendo el cielo de naranjas y rojos intensos. «Puede quedarse en el cuarto de herramientas esta noche», ofreció don Aurelio. «Tiene un catre y está limpio. Mañana temprano mi sobrina Esperanza le traerá café y algo de comer». Rubén sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Hacía semanas que nadie le mostraba una bondad tan simple pero significativa. «Se lo agradezco mucho, señor. No lo defraudaré». «Eso espero, muchacho. Eso espero». Esa noche, mientras Rubén se acomodaba en el pequeño cuarto que olía a aceite de máquina y tierra húmeda, pudo escuchar los sonidos del campo mexicano, el canto de los grillos, el aullido lejano de algún coyote y el susurro del viento entre las hojas de los árboles. Por primera vez en meses se sintió seguro. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol se filtraron por la pequeña ventana, Rubén ya estaba despierto. Se lavó la cara en una palangana con agua fría y se dirigió hacia el tractor. Tenía un día para demostrar que valía la pena la apuesta que don Aurelio había hecho por él. Esperanza, una mujer de unos 40 años con rostro amable y manos trabajadoras, llegó con una canasta cubierta por un trapo a cuadros. «Buenos días, mi tío me dijo que le trajera algo de comer», dijo, destapando huevos rancheros, frijoles refritos, tortillas recién hechas y café de olla humeante. «Buenos días, señorita». «Muchas gracias», respondió Rubén, conmovido por la abundancia del desayuno después de tantos días de escasez. «Solo señora», corrigió ella con una sonrisa, «y espero que pueda arreglar esa máquina. Mi tío ha estado muy preocupado por la siembra». Mientras desayunaba, Rubén observó el movimiento de la hacienda. Varios trabajadores llegaban en bicicletas y a pie, saludando respetuosamente a don Aurelio. Era evidente que el hacendado era respetado y querido por su gente. Terminado el desayuno, Rubén se puso manos a la obra. Cada movimiento de sus herramientas era preciso, cada decisión estaba respaldada por años de experiencia. Don Aurelio se acercó varias veces durante la mañana, observando en silencio el progreso. Para las 2 de la tarde, Rubén había limpiado completamente el sistema de combustible, reemplazado el filtro de aire y ajustado la bomba de inyección. Solo faltaba el momento de la verdad. «¿Listo para probarlo?», preguntó, limpiándose el sudor de la frente. Don Aurelio se acercó con una mezcla de expectación y nerviosismo. Rubén giró la llave de contacto y después de unos segundos de tensión, el motor rugió a la vida con un sonido limpio y potente que no se escuchaba desde hacía semanas. La sonrisa que se dibujó en el rostro de don Aurelio valía más que cualquier pago que Rubén pudiera haber pedido. Los días siguientes transcurrieron como un sueño del que Rubén temía despertar. Don Aurelio cumplió su palabra y le ofreció trabajo en la hacienda, comenzando con tareas sencillas de mantenimiento de maquinaria. Pero pronto se hizo evidente que las habilidades de Rubén iban mucho más allá de la mecánica básica. «Rubén, ven acá», le gritó don Aurelio una mañana, mientras revisaba el sistema de riego por aspersión que llevaba 2 días fallando. «¿Tú entiendes de bombas de agua?» «Algo sé, señor», respondió Rubén, acercándose al sistema que bombeaba agua desde el pozo profundo hasta los campos de maíz y sorgo. En menos de 1 hora, Rubén había identificado y solucionado el problema. Una válvula de retención defectuosa que causaba pérdida de presión en todo el sistema. Don Aurelio lo observaba trabajar con creciente admiración, reconociendo en él no solo a un buen mecánico, sino a un hombre inteligente y trabajador. «¿Dónde aprendió tanto, muchacho?», preguntó el hacendado mientras veían funcionar perfectamente el sistema de riego.
Rubén se quedó callado por un momento, observando los chorros de agua que caían sobre la tierra sedienta. En Guadalajara trabajé en una empresa que daba mantenimiento a plantas industriales, señor. Aprendí de electricidad, plomería, soldadura, lo que fuera necesario para mantener las máquinas funcionando. ¿Y por qué lo dejó? Un hombre con esos conocimientos no termina vagando por los caminos sin una buena razón. La pregunta directa de don Aurelio hizo que Rubén sintiera un nudo en el estómago. Durante semanas había evitado hablar de su pasado, pero la honestidad del hacendado merecía una respuesta igual de directa. Tenía mi propio taller, señor. Las cosas iban bien hasta que decidí expandirme. Pedí prestado dinero a personas equivocadas y... Hizo una pausa, eligiendo sus palabras. Cuando no pude pagar, perdí todo. Mi taller, mi casa y mi esposa me dejó cuando más la necesitaba. Don Aurelio asintió lentamente, entendiendo el dolor que había detrás de esas pocas palabras. Los errores nos enseñan más que los éxitos, Rubén. Lo importante es qué hacemos después de caernos. Esa tarde, don Aurelio llamó a Rubén a la casa principal de la hacienda, una construcción colonial de adobe y teja roja que había resistido más de un siglo de historia mexicana. Era la primera vez que Rubén entraba a la casa, y no pudo evitar admirar los muebles de madera maciza, las fotografías de varias generaciones de la familia Mendoza y el altar dedicado a la Virgen de Guadalupe que presidía la sala principal. «Siéntese, Rubén», le dijo don Aurelio, señalando una silla de cuero gastado por los años. «Esperanza nos va a traer café y quiero hablar con usted». Cuando llegó el café, aromático y endulzado con piloncillo, don Aurelio fue directo al grano. «He estado pensando en su situación. Usted vale más de lo que está ganando como peón, y yo necesito a alguien de confianza que me ayude a modernizar esta hacienda. ¿Qué tiene en mente, señor? Quiero que sea mi administrador técnico. Se encargará de todo el mantenimiento de maquinaria, del sistema de riego, de la electricidad, y también me ayudará a planificar mejoras. Le aumento el sueldo al doble y puede quedarse permanentemente en el cuarto donde está ahora. Pero lo vamos a arreglar mejor». Rubén sintió que el corazón se le aceleraba. Era más de lo que había soñado cuando llegó hambriento y desesperado apenas 2 semanas atrás. «Don Aurelio, yo no sé qué decir. Se lo agradezco mucho, pero ¿está seguro? Apenas me conoce. Conozco su trabajo, conozco su honestidad y eso me basta», respondió el hacendado. «Además, no es caridad. Necesito a alguien como usted, y usted necesita una oportunidad de rehacer su vida. Es un buen negocio para los dos». Esa noche, Rubén llamó por teléfono a su hermana Leticia desde el pueblo. Hacía meses que no hablaban, y cuando escuchó su voz, ella comenzó a llorar. «Rubén, ¿dónde has estado? Estaba tan preocupada. Mamá ha preguntado por ti todos los días». «Estoy bien, Leti. Estoy en Jalisco, en un pueblo que se llama Santa María del Valle. Encontré trabajo en una hacienda. ¿Estás seguro que estás bien? Tu voz suena diferente». «Estoy mejor de lo que he estado en mucho tiempo. Hermana, por primera vez en meses siento que tengo un futuro». Le contó a su hermana sobre don Aurelio, sobre el trabajo, sobre la oportunidad que se le había presentado. Mientras hablaba, se dio cuenta de que efectivamente algo había cambiado en él. La desesperación había dado lugar a la esperanza. La vergüenza se estaba transformando en dignidad recuperada. «¿Y piensas quedarte ahí?», preguntó Leticia. «Creo que sí, al menos por ahora. Este lugar me ha dado lo que necesitaba, una segunda oportunidad». Después de colgar, Rubén caminó por las calles empedradas del pueblo. Santa María del Valle tenía esa tranquilidad característica de los pueblos mexicanos al atardecer. Los niños jugando en la plaza, los abuelos sentados en banquetas de sus casas platicando sobre el clima y las cosechas, el aroma del comal y las tortillas recién hechas flotando en el aire. Se detuvo frente a la pequeña iglesia de San José,
con su fachada de cantera rosa y su torre modesta pero elegante. Hacía años que no pisaba una iglesia, pero algo lo impulsó a entrar. Adentro, una señora mayor rezaba el rosario ante la imagen del santo patrón. Rubén se sentó en una de las bancas de madera y, por primera vez en mucho tiempo, se permitió pensar en el futuro con optimismo. No era el futuro que había planeado originalmente, pero tal vez era el futuro que necesitaba. En estos campos de Jalisco, entre gente trabajadora y honesta, podría reconstruir no solo su vida profesional, sino su dignidad como hombre. Al salir de la iglesia, vio a don Aurelio esperándolo junto a la camioneta. ¿Cómo sabía que estaba aquí?, preguntó Rubén, sorprendido. En los pueblos chicos todos nos conocemos, muchacho. Esperanza me dijo que lo vio venir hacia acá, respondió el hacendado con una sonrisa. ¿Todo bien? Sí, señor. Solo estaba agradeciendo. Don Aurelio asintió, entendiendo perfectamente. Vámonos a casa, Rubén. Mañana tenemos mucho trabajo que hacer. Mientras regresaban a la hacienda bajo el cielo estrellado de Jalisco, Rubén supo que había encontrado más que un trabajo. Había encontrado un hogar. Los meses pasaron como páginas de un libro que Rubén leía con creciente satisfacción. La hacienda, Los Nogales, había experimentado una transformación notable bajo su administración técnica. El sistema de riego funcionaba a la perfección. Las máquinas estaban en condiciones óptimas y don Aurelio había comenzado a confiar en él para decisiones importantes sobre modernización y eficiencia. Con la llegada de la temporada de lluvias, los campos se habían llenado de verde intenso. El maíz crecía alto y fuerte, el sorgo prometía una cosecha abundante y los trabajadores comentaban entre ellos que no recordaban la hacienda funcionando tan bien en muchos años. Rubén, le dijo don Aurelio una mañana de septiembre, mientras revisaban los planes para instalar paneles solares en los graneros, quiero que venga conmigo a Guadalajara la próxima semana. Vamos a una exposición agrícola y necesito sus ojos para evaluar nueva maquinaria. Era un reconocimiento enorme. Don Aurelio lo estaba tratando no como un empleado, sino como un socio en las decisiones del negocio. Rubén se sintió orgulloso, pero también algo nervioso. Guadalajara tenía muchos recuerdos, no todos buenos. Sin embargo, ese mismo día llegó una noticia que cambiaría todo. Esperanza entró corriendo a la oficina improvisada donde Rubén revisaba facturas de refacciones con lágrimas en los ojos y una expresión de pánico. «¡Rubén, venga rápido!». Don Aurelio se desplomó en el campo. Parece que fue el corazón. Rubén dejó caer los papeles y corrió hacia donde un grupo de trabajadores se había reunido alrededor del hacendado. Don Aurelio estaba consciente pero pálido, sudoroso, con dolor evidente en el pecho y el brazo izquierdo. «Llamen a la ambulancia», gritó Rubén, mientras se arrodillaba junto a don Aurelio. «Y a un doctor, rápido». «No hay ambulancia en el pueblo», dijo Esperanza sollozando. «El doctor Hernández está en Guadalajara hasta mañana». Sin pensar dos veces, Rubén tomó el control de la situación. «Vámonos en la camioneta. Yo manejo». «Esperanza, llame al hospital de Guadalajara y dígales que vamos para allá con un infarto». El viaje a la ciudad fue el más largo de la vida de Rubén. Don Aurelio iba recostado en el asiento trasero, con Esperanza sosteniéndole la cabeza, mientras él manejaba a velocidades peligrosas por carreteras serpenteantes. Durante todo el trayecto, rezó en silencio a un Dios en el que había dejado de creer, pero al que ahora pedía desesperadamente que salvara al hombre que le había dado una segunda oportunidad. En el hospital, los médicos confirmaron que don Aurelio había sufrido un infarto moderado. Necesitaría cirugía y un largo periodo de recuperación. Mientras esperaban noticias en el pasillo que olía a desinfectante, Esperanza se acercó a Rubén con una expresión de preocupación que iba más allá de la salud de su tío. «Rubén, necesito hablar con usted. Mi tío no tiene hijos
Y yo no entiendo nada de la administración de la hacienda. Si él no puede trabajar por meses, ¿qué vamos a hacer? La pregunta golpeó a Rubén como un balde de agua fría. Él conocía la parte técnica, pero los aspectos administrativos, los contratos con distribuidores, las finanzas, todo eso lo manejaba don Aurelio personalmente. ¿Tiene los papeles importantes en algún lugar seguro?, preguntó Rubén. En la caja fuerte de la casa. Mi tío me enseñó la combinación hace años, por si algo pasaba. Durante las siguientes semanas, mientras don Aurelio se recuperaba lentamente en el hospital, Rubén se enfrentó al desafío más grande de su nueva vida. Tuvo que aprender sobre contratos agrícolas, préstamos bancarios, nóminas, impuestos y una docena de aspectos del negocio que nunca había imaginado. Las noches se volvieron interminables. Después de supervisar el trabajo diurno en los campos, se quedaba hasta muy tarde en la oficina de don Aurelio, tratando de entender documentos legales, hablando por teléfono con distribuidores y proveedores, asegurándose de que los trabajadores recibieran sus sueldos a tiempo. Esperanza se convirtió en su aliada invaluable. Ella conocía a todos los proveedores locales, sabía cuánto se pagaba por cada servicio y tenía la confianza de los trabajadores que veían con preocupación la ausencia del patrón. ¿Crees que podremos mantener esto funcionando hasta que mi tío regrese?, le preguntó una noche mientras revisaban los números de la cosecha de maíz. Tenemos que poder, respondió Rubén, aunque él mismo tenía dudas. Esta hacienda le ha dado vida a muchas familias durante generaciones. No podemos permitir que se pierda ahora. La primera prueba real llegó cuando el banco citó a don Aurelio para revisar el préstamo anual para la siembra de la siguiente temporada. Rubén tuvo que presentarse con un poder legal que había firmado el hacendado desde el hospital, enfrentándose a funcionarios bancarios que lo miraban con escepticismo. ¿Usted es el nuevo administrador?, preguntó el gerente, un hombre corpulento con traje mal ajustado. No tengo referencias suyas en nuestros archivos. Soy el administrador técnico de don Aurelio Mendoza, respondió Rubén, manteniendo la calma. Aquí está toda la documentación financiera de la hacienda, los resultados de esta cosecha y las proyecciones para el próximo año. Había trabajado día y noche para preparar esos documentos. Cada número estaba respaldado, cada proyección tenía su justificación. Cuando terminó su presentación, incluso el gerente más escéptico tuvo que reconocer que la hacienda estaba en excelentes condiciones financieras. Muy bien, señor Castillo. Aprobaremos el préstamo, pero queremos informes mensuales mientras don Aurelio esté incapacitado. Al salir del banco, Rubén sintió una mezcla de alivio y orgullo. Había logrado asegurar el futuro inmediato de la hacienda, pero más importante aún, había demostrado a sí mismo que podía manejar responsabilidades que iban mucho más allá de reparar motores. Esa noche llamó al hospital para hablar con don Aurelio. «Patrón, conseguimos el préstamo del banco. La hacienda está funcionando bien, los trabajadores están contentos y la cosecha de sorgo va a ser mejor de lo que esperábamos». Del otro lado de la línea, escuchó la voz débil pero emocionada de don Aurelio. «Sabía que podía confiar en usted, muchacho. Sabía desde el día que arregló ese maldito tractor que usted era especial. ¿Cuándo puede regresar, señor? Los doctores dicen que para fin de año, si todo sigue bien. Pero Rubén, quiero que sepa que cuando regrese, las cosas van a ser diferentes. Usted se ha ganado mucho más que un trabajo aquí». Rubén no entendió completamente lo que don Aurelio quería decir, pero sintió que su vida estaba a punto de cambiar una vez más. Esta vez, sin embargo, no tenía miedo del futuro. Había demostrado que podía enfrentar las tormentas y salir fortalecido de ellas. El invierno llegó temprano a Jalisco ese año, pintando los campos de los nogales, con los tonos dorados de la cosecha más abundante que la hacienda había visto en una década. Rubén se levantaba antes del amanecer cada día.
no por obligación, sino por la satisfacción de ver crecer algo que él había ayudado a construir. Don Aurelio había regresado del hospital a mediados de diciembre, más delgado y con algunas canas nuevas, pero con la misma determinación en los ojos. Los médicos le habían prohibido el trabajo pesado, pero nadie podía mantenerlo completamente alejado de sus tierras. «Rubén, ven acá», le dijo una tarde de enero, mientras estaban sentados en el portal de la casa principal, observando a los trabajadores preparar los campos para la siguiente siembra. «Necesitamos hablar en serio». Habían tenido muchas conversaciones durante las semanas desde su regreso, pero el tono de don Aurelio indicaba que esta sería diferente. Se dirigieron a la oficina, donde el hacendado sacó una carpeta de documentos de su escritorio. «Durante estos meses que estuve en el hospital, tuve mucho tiempo para pensar», comenzó don Aurelio. «Vi cómo usted manejó esta hacienda, cómo se responsabilizó de todo sin que nadie se lo pidiera. Los números no mienten, Rubén. Esta fue nuestra mejor cosecha en 10 años, y eso fue gracias a usted». Rubén se removió incómodo en su silla. Los elogios siempre lo hacían sentir extraño, especialmente viniendo de un hombre al que había llegado a respetar como a un padre. «Señor, yo solo hice lo que tenía que hacer. Esta hacienda me dio una oportunidad cuando nadie más lo hizo. Exactamente por eso estamos hablando». Don Aurelio abrió la carpeta y sacó varios documentos. «No tengo hijos, Rubén. Mi hermano se fue a Estados Unidos hace 20 años y nunca regresó. Esperanza tiene su propia familia que mantener. Esta tierra necesita a alguien que la entienda, que la ame, que la haga crecer». El corazón de Rubén comenzó a latir más rápido. Intuía hacia dónde se dirigía la conversación, pero no se atrevía a creerlo. «¿Qué me está diciendo, don Aurelio?» «Le estoy ofreciendo una sociedad, muchacho. 50% para usted, 50% para mí. Usted se encarga de la administración completa. Yo le enseño todo lo que sé sobre el negocio de la agricultura, y juntos hacemos de esta hacienda algo aún más grande». Rubén se quedó en silencio por varios minutos, procesando las palabras que acababa de escuchar. Hacía apenas un año había llegado a este lugar sin nada más que hambre y desesperación. Ahora le estaban ofreciendo convertirse en copropietario de 200 hectáreas de la mejor tierra de Jalisco. «Don Aurelio, yo no tengo dinero para comprar la mitad de la hacienda». «No se trata de dinero, Rubén. Se trata de trabajo, de compromiso, de sangre y sudor. Usted ya ha invertido eso aquí. Los documentos están redactados de tal manera que usted gana su participación con trabajo y resultados durante los próximos 5 años. Si al final de ese tiempo esta hacienda vale el doble de lo que vale hoy, entonces será oficialmente su socio». Las lágrimas que Rubén había contenido durante meses de trabajo duro y noches sin dormir finalmente brotaron. Se levantó de la silla y se acercó a la ventana, tratando de controlar la emoción que lo embargaba. «¿Por qué está haciendo esto por mí?», preguntó con voz quebrada. «Porque reconozco a un hombre de valor cuando lo veo», respondió don Aurelio, también emocionado. «Y porque esta tierra merece a alguien que la cuide, como usted lo ha hecho». Esa noche, Rubén caminó por toda la hacienda bajo la luz de la luna llena. Cada metro de esa tierra le contaba una historia. El campo donde había instalado el nuevo sistema de riego, el granero donde había arreglado el techo que se filtraba, el taller donde había organizado todas las herramientas y repuestos, la casa de los trabajadores donde había mejorado las instalaciones eléctricas. Se detuvo junto al viejo mezquite donde había esperado nervioso el día que conoció a don Aurelio, cuando su única posesión era una bolsa con herramientas oxidadas y su única esperanza era conseguir un plato de comida. Ahora, desde ese mismo lugar, podía ver el futuro: campos tecnificados, instalaciones modernas, una empresa próspera que daría trabajo a docenas de familias. Al día siguiente, firmaron los documentos ante el notario del pueblo. Don Aurelio insistió en hacer una pequeña celebración con todos los trabajadores de la hacienda.
Esperanza preparó carnitas, frijoles charros y tortillas recién hechas. Alguien trajo una guitarra y el ambiente se llenó de música tradicional mexicana. «Brindemos», dijo don Aurelio, levantando una cerveza fría, por los nuevos socios de la hacienda, los Nogales, y por las cosechas abundantes que nos esperan. Todos levantaron sus bebidas, pero Rubén pidió la palabra. «Quiero decir algo», comenzó con voz firme pero emocionada. «Hace un año llegué aquí sin nada, buscando solo una oportunidad de trabajar honradamente. Don Aurelio no solo me dio trabajo, me dio dignidad, me dio una familia, me dio un futuro. Prometo que esta hacienda va a crecer, que va a ser próspera y que siempre va a ser un lugar donde la gente trabajadora tenga oportunidades». Los aplausos resonaron en el patio de la casa colonial, mezclándose con el canto de los pájaros y el susurro del viento entre las hojas de los nogales que daban nombre a la hacienda. 6 meses después, Rubén estaba de pie en el mismo lugar donde había conocido a don Aurelio, pero ahora supervisaba la instalación de un sistema de riego automatizado de última generación. Un grupo de ingenieros agrónomos de Guadalajara había venido a estudiar las innovaciones implementadas en Los Nogales para replicarlas en otras haciendas de la región. Su teléfono celular, el primero que había tenido en años, sonó con una llamada de su hermana Leticia. «Hermano, ¿cómo van las cosas por allá?» «Mejor de lo que jamás imaginé, Leti. Acabo de firmar un contrato para proveer maíz orgánico a una cadena de supermercados de todo el occidente del país». «Ay, Rubén, qué orgullo. Mamá dice que quiere conocer esa hacienda que tanto te ha cambiado la vida. Dile que venga cuando quiera. Aquí hay lugar para toda la familia». Al colgar, Rubén vio acercarse a don Aurelio montado en un cuatrimoto nuevo, una concesión que había hecho a las recomendaciones médicas de evitar caminar largas distancias. «¿Cómo van los ingenieros?», preguntó el hacendado mayor. «Impresionados. Dicen que somos un modelo de agricultura sustentable y tecnificada. Nos van a incluir en un programa gubernamental de haciendas ejemplares». Don Aurelio sonrió con satisfacción. «¿Sabe qué, Rubén? Creo que ese día que usted llegó pidiendo trabajo no fue casualidad, fue destino». Rubén asintió, observando los campos verdes que se extendían hasta el horizonte, donde el cielo azul de Jalisco se juntaba con la tierra próspera que ahora era también suya. «¿Se acuerda de lo que me dijo ese primer día?», preguntó Rubén. «¿Qué le dije? Si arreglo el motor de este tractor, ¿me daría trabajo en su campo? Y usted me respondió que tenía que demostrar que valía la pena la apuesta. Y vaya que la demostró, muchacho, vaya que la demostró». Mientras el sol se ponía tras los cerros de Jalisco, pintando el cielo de los mismos colores dorados que habían visto ese primer día, Rubén Castillo supo que había encontrado más que trabajo y más que una sociedad comercial. Había encontrado su lugar en el mundo, el hogar que había perdido y la dignidad que había recuperado con sus propias manos. La hacienda Los Nogales siguió creciendo bajo la administración de los socios Mendoza y Castillo, convirtiéndose en un ejemplo de lo que el trabajo honesto, la confianza mutua y las segundas oportunidades pueden lograr en las tierras generosas de México. Y todo había comenzado con un mendigo, un tractor descompuesto y una pregunta que cambió 2 vidas para siempre. «Si arreglo el motor de este tractor, ¿me daría trabajo en su campo?».